humanidad. Y quiero en este punto referirme a algo muy importante. Todos sabemos lo que son las denominaciones religiosas. La denominación es una división, es una secta, una división, la denominación. Y conocemos a través de la historia la primera gran división, la primera gran secta, la Iglesia Católica, bastante vieja, en el 606 después de Cristo es que nace, pero sin embargo ya en el mismo primer siglo había problemas de divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, pero había uno que decía yo soy de Cristo. Había muchas iglesias que también estaban fallando, pero había una como la iglesia de Sardis, tenía pocos hermanos, pero no se apartó de la doctrina de Cristo. Yo quiero mencionar en este contexto que todas esas denominaciones religiosas que no son escriturales, que no son organización, o sea, no son la iglesia de Cristo, porque su doctrina no está de acuerdo con lo que nosotros sabemos que enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Ellos tienen un sistema que es el siguiente: en la manera para salvar a la humanidad, cuando están en un lugar como este, en una congregación, y se predica el mensaje, lo que le dicen a las personas que están presentes, que todavía no se han entregado a Cristo, es que se pongan de pie, que se arrepientan para hacer una oración, lo que le llaman la oración del pecador. Cuando la persona dice me arrepiento y pasa adelante, el predicador hace entonces lo que le llaman esa oración del pecador, y declaran a la persona que ha subido allí, lo declaran salvo. Eso no es cierto. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Y como Dios no conoce una mejor manera para salvar a la humanidad que la que ha provisto, vamos a detallar qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, qué es lo que nos manda la palabra de Dios hacer, y que todos ya sabemos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo sé que todos ustedes es muy probable que conozcan que lo primero que debe ocurrir en una persona es oír la palabra. Cuando alguien está predicando en nombre de Dios, por la voluntad de Dios, como está ocurriendo en este momento, y apegándose a lo que enseña su palabra, sin ir ni más allá ni más acá, debe decir lo que estoy diciendo. Y eso es lo que está ocurriendo, que cada persona oye la palabra de Dios. Es la primera parte del proceso de la salvación, es la primera parte del plan que ha proveído Dios. Oír la palabra, eso es lo primero que ocurre. En Hechos 2, el evangelio fue predicado por primera vez con el apóstol Pedro, cuando se puso en pie con los 11 y comenzó a predicarle a todas esas personas que estaban ahí presentes. Fue predicado el evangelio por primera vez, y ese evangelio que fue predicado provocó una reacción en los allí presentes, y la reacción fue de tristeza, porque cuando se anuncia el evangelio completo, las personas entienden que son pecadores, entienden que Dios aborrece el pecado, y entienden que ese pecado los separa de Dios. Y al comprender eso y sentir que están alejados de Dios, que están separados de Dios, el que verdaderamente está buscando su salvación, se le genera esa pregunta: si no lo sabe, ¿qué haremos? Pues esa fue la reacción que encontramos en los Hechos, en el capítulo 2, donde conocemos a través de este relato el nacimiento de la Iglesia de Cristo, que no es una denominación, que no enseña la oración del pecador, que no dice que una persona por ponerse de pie y arrepentirse y que lo vean los demás, le levanta la mano y declararlo salvo. La Iglesia de Cristo, la que nació ese día de Pentecostés,
cumple hoy en día la misma iglesia de Cristo, que con orgullo somos nosotros parte de ella. Seguimos el mismo proceso. Alguien predicó y hubo alguien que oyó, porque la primera parte es oír, y generó una reacción en lo que estaban oyendo y preguntaron: ¿qué haremos? Porque se sintieron tristes, se sintieron pecadores y comprendieron que necesitaban la salvación de su alma. Entonces el hombre oye la palabra de Dios y reacciona creyendo lo que se le ha anunciado, creyendo en el Evangelio, ¿verdad? Entonces oír, creer, y como cree lo que se le está anunciando, el Evangelio, entonces se arrepiente. Sabemos que Hechos 2:38, la respuesta fue esa: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oyeron, creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados, y aquel mismo día se añadieron como más de 3,000 personas. Pero antes de ellos también confesaron a Jesucristo, su Salvador, y confesaron su arrepentimiento. Yo quiero señalar que nosotros como cristianos, para que tengamos algo claro, cuando nosotros fuimos bautizados, fuimos lavados por completo de nuestros pecados. El Señor pagó a precio de sangre nuestra liberación, pero el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que es una aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Los hermanos nuevos, los hermanos niños espirituales, deben entender que estamos en este cuerpo y que somos débiles y que vamos a estar pecando. Pero quiero que entiendan una gran diferencia a como éramos cuando estábamos en el mundo sin Dios. Éramos personas que practicábamos el pecado. Sin embargo, ahora nosotros, siendo cristianos, como no somos perfectos y estamos luchando para mantenernos fieles, para ganar la corona de la vida, podemos pecar, podemos caer, pero no lo hacemos deliberadamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios, cuando nos equivocamos, cuando nos deslizamos, cuando hablamos una mala palabra, o cuando nos enojamos y pecamos? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer, Dios nos da la salida, es pedirle perdón a nuestro Dios. Recuerden que tenemos a un abogado que nunca pierde. Tenemos a Jesucristo, quien va a interceder por nosotros, y lo que debemos hacer es sentirnos tristes por haber fallado, pero pedirle perdón a Dios con esa tristeza, que de seguro Él va a entender y nos va a perdonar, y Jesucristo va a hablar por nosotros. Hay una gran diferencia a cuando éramos gente del mundo y pecábamos deliberadamente y practicábamos el pecado. En este caso es que se nos pasa algo y decimos una mala palabra o hacemos cualquier cosita, pero no, hermanos, estamos dentro de la salvación y estamos luchando, y nos equivocamos y nos caemos y nos levantamos, y podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cuando nosotros salimos y predicamos el Evangelio, estamos predicando las buenas nuevas. Estamos predicando todo lo completo, todo lo que el hombre necesita saber. Le decimos: tú estás oyendo esta palabra que está aquí, que es la palabra de Dios. Entonces tú debes creer en Jesucristo. Tú debes confesar y tú debes arrepentirte y debes bautizarte. Ese es el proceso que nosotros, como la iglesia de Cristo original, como la iglesia de Cristo neotestamentaria, como la iglesia de Cristo que nos apegamos a hablar, aunque es un lema que no está en la Biblia, pero hablamos donde la Biblia habla, callamos donde ella calla, pero sabemos también que nos dice que debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Esto es lo que hace que la iglesia de Cristo sea un fenómeno tan maravilloso. Le voy a hacer una historia. Antes de yo caer en el mundo, yo recuerdo un caso que fue algo maravilloso. El hermano Prudencio Rodríguez
iba a todos los campos, a todos los sitios a predicar. Yo recuerdo que tenía un motor Honda XL100 y él me invitaba y yo me dio porque salíamos juntos y a él le gustaba con los dos dedos, los dos índices. Él siempre se agarraba de la parte de aquí, de donde se pone la correa para sentirse seguro en el motor. Y agarraba por ahí detrás y nos metíamos por todos esos campos. Ya usted sabe, hermano, ocurrió algo increíble. En Cambiazo apareció un grupo de cristianos que adoraban. Miren, hermano, yo me estoy graduando porque esto es algo del poder de Dios que es maravilloso. La iglesia de Cristo es independiente una de otra. No hay una sede central en ninguna parte del mundo. Sin embargo, apareció un grupo de cristianos que estaba adorando conforme a la palabra de Dios. Y usted se preguntará, ¿quién fue que le enseñó? ¿Quién fue que le dijo esto? ¿Quién vino de Santo Domingo? ¿Quién vino de La Vega? ¿Quién vino de Santiago? Nadie. Ellos se pusieron, se apartaron y se pusieron a estudiar la palabra de Dios. Y Dios los guió. Y se descubrió esta congregación con la misma enseñanza que nosotros aprendimos y conocemos, la verdadera doctrina, la sana doctrina de Dios. Amén. Esto es algo que no lo pueden decir las denominaciones religiosas, las sectas religiosas, los que enseñan una oración por el pecador y declaran salvo a una persona solo por fe, declaran salvo a una persona con levantar la mano y declaran salvo a una persona de cualquier manera, para convertir la palabra de Dios en un relajo como ha ocurrido hoy, para convertir la palabra de Dios en una moda, porque en aquellos tiempos en que yo entré a servir al Señor, aquí lo que había eran católicos en este país, y a nosotros les llamaban evangélicos. Nosotros no somos evangélicos, nosotros somos cristianos. Y era difícil predicar en esos tiempos y que le recibieran en la casa. Aún éramos soldados de Cristo, hermanos.